Estamos en la serie Gálatas, estudiando la epístola de San Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos completos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 4, la primera parte. Los dividimos en 2 porque son capítulos, no tanto porque sean largos, sino porque realmente el contenido que tienen, la doctrina que tienen, es bueno analizarla despacito y lo vamos viendo versículo por versículo. Así que es muy importante que lo hagamos despacio, con buena letra, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Hoy es Gálatas 4 y si fuéramos a ponerle un título, digamos, a todo ese capítulo, podríamos llamarlo de esta manera: la justificación y los hijos de Dios. Recuerde que la justificación es la forma como Dios administra su justicia. Es la manera como Dios, digamos, aplica su justicia a aquellos que Él justifica. Dios es el juez de todo el universo, es el juez de toda la tierra, es el juez de todos los hombres, y Él como juez es el único que puede condenar o absolver, ¿cierto? Eso es lo que hace un juez. Después de que un juez estudia precisamente un caso de una persona, el juez da un dictamen, ¿cierto? Culpable o inocente. ¿Cuál creen ustedes que sería el dictamen que Dios tendría que dar cuando nos examina a todos los seres humanos? ¿Culpables o inocentes? Culpables. No hay ni uno solo. Digo Romanos capítulo 3, ¿cierto? No hay uno, no hay ni siquiera uno realmente que califique. Sabemos que solo hay uno que calificó, aparte de los seres humanos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Precisamente para eso Él vino, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios exige, para poder vivir de acuerdo a la justicia de Dios y entonces convertirse en aquel que nos justifica a nosotros. ¿Okay? Es decir, aquel que nos puede declarar entonces inocentes. Así que el Padre, cuando examina a un ser humano, evidentemente siempre va a dictar culpable, digno de condenación, digno del infierno. Pero Dios ha establecido por su gracia, por su pura voluntad, por su beneplácito, como dice el libro de Efesios, Dios ha establecido un método de salvación. Y es que cualquiera que crea en Jesús, Él, Dios mismo, lo declara inocente. Amén. Lo declara limpio de culpa. Lo declara justo. Eso es lo que se llama la justificación. Ahora, ¿qué le parece a usted que el juez del universo lo mire, lo examine y luego le diga: mi dictamen es: eres justa, eres justo, estás salvo, estás perdonado? ¿Qué le parece eso? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Es como para vivir preocupados o para vivir felices? Pues eso es lo que tenemos que hacer, vivir felices, porque ya fuimos perdonados realmente, ya fuimos salvados, ya fuimos justificados, y no por nada, ninguna buena obra que hubiéramos hecho, sino porque creímos en el único que hizo la obra que había que hacer. Jesús hizo obras, las hizo todas, las buenas obras las hizo Jesús, pero por yo creer en Él, Dios me lo cuenta a mi cuenta, Dios lo anota a mi cuenta y me declara libre de culpa, justo, salvo, perdonado. Así que la justificación es una doctrina muy importante en la Biblia, y es muy importante entenderla, y más que entenderla hay que creerla y hacerla mía y saber que eso está hablando de mí, que es de mí que se trata eso, que es a mí a quien Dios perdonó, que es a mí a quien Dios salvó, que es a mí a quien Dios ha declarado justo, es a mí. Así que yo me gozo en eso y vivo esa realidad y me apropio de ella permanentemente. Veamos entonces esta primera parte. Veamos primero digo la parte B del capítulo 3, la parte que vimos el sábado pasado, para hacer un sencillo resumen de esto. Lo podríamos resumir en los versículos 23 al 25. Estuvimos hablando de la justificación y el Espíritu Santo, y hablamos en este pasaje, se habló acerca del propósito de la ley de Dios, porque en este pasaje se ve claramente que la ley de Dios es buena, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios viene de Dios, pero la ley, con toda su perfección, con toda su santidad y con toda su realidad, no puede salvar a ni una sola persona.
¿Entendemos eso? La ley jamás ha salvado a nadie, porque la ley no puede salvar. Los que creen que se pueden salvar cumpliendo la ley, la Biblia dice que realmente no han entendido el Evangelio. Están out del sistema de fe de Dios. En realidad se están condenando cada vez más, porque entre uno más trata de cumplir la ley más le muestra que uno no la puede cumplir. Entre uno más se mete con la ley más le muestra que uno es un pecador. Y la ley lo que hace finalmente es que me condena y me mana. La ley no puede salvar, la ley no puede justificar. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y si Dios sabía que la ley que Él estaba entregando no iba a salvar a nadie y no iba a poder justificar a nadie? Entonces, ¿para qué la dio? ¿Cierto? ¿Para qué entregó esa ley? ¿Para qué le puso, digamos, a los judíos? Porque hay que entender otra cosa, ¿cierto? Y entendamos eso también. La ley le fue dada al pueblo de Israel. Punto. La ley fue para Israel. Israel era el único pueblo que conocía esa ley. O dígame cualquier otro pueblo que la conocía. ¿La conocían los romanos? Los egipcios la conocían, los babilonios la conocían, los griegos la conocían. Nadie conocía esa ley, solo los judíos. Eso no fue para los colombianos, ni para los brasileños, ni para los uruguayos, ni para los rusos. Pero la gente del día de hoy lee la Biblia, se mete al Antiguo Testamento y entonces cree que esa ley es para que empiece a cumplirla. Entonces empieza a guardar el sábado, empieza a comer ciertas comidas, comienza a no comer ya marrano, nunca come cerdo porque es pecado. Eso ya pasó, eso era para Israel y ya ni siquiera Israel tiene que hacerlo. Porque un colombiano tiene que hacerlo, porque no ha entendido a qué fue que vino Cristo, no ha entendido el Evangelio de la gracia de Jesucristo, amén. Y muchos están todavía hoy en su religión guardando cosas y guardando esto y guardándolo de aquí y guardándolo de allá. Han entendido la libertad con que Cristo vino a hacernos libres, porque ya nos justificó. Así que entonces, ¿para qué sirve la ley finalmente? En estos versículos está resumido el propósito de la ley. Mire, dice, pero antes que viniera la fe, porque la ley fue dada antes de la venida de Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley era una cárcel que nos iba a encerrar, nos iba a confinar hasta que viniera Cristo y nos liberara de ella misma y aún del pecado. ¿Entendemos eso? ¿Por qué Dios dio la ley? Porque de alguna manera la ley no quita el pecado, pero puede, digamos, reducirlo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, mire, en Colombia hemos estado insistiendo, ¿cierto? Que tenemos unas leyes que muy laxas, unas leyes que le dan todas las ¿cómo se llama? Toda la facilidad al bandido, y si es de cuello blanco, pues mucho más todavía, ¿sí? Unas leyes que le dan facilidades al bandido, que inclusive a veces protegen es al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. Es increíble. Tenemos un sistema de ley demasiado débil y además, pues tenemos hombres manejando esa ley. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando el hombre que no tiene justicia en su propio corazón, que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón, administra ley, ¿qué se puede esperar de ese hombre? Puede que haga lo correcto o puede que también se tuerza, y en Colombia como que se nos tuercen muchísimo, a toda hora. No todos los jueces en Colombia son corruptos, no todos los abogados son corruptos, ¿está claro? No todos los que administran justicia son corruptos, pero sí tenemos una gran cantidad de esos sinvergüenzas corruptos administrando justicia. ¿Qué se puede esperar? Entonces van a legislar es para el malo, no para el inocente, no para el de Ruana, ¿está claro? Entonces imagínense precisamente, pero si en Colombia endureciéramos las leyes, si en Colombia se dijera pena de muerte al que viole a un niño, ¡pum!, de una vez, quítenle la vida. El que le quite la vida a otro, quítensela también. Así dice la Biblia, la ley del talión está en la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Y cuando esa ley funcionó dentro del pueblo judío, vaya a mirar la historia del pueblo judío, a ver si había miles de violadores, miles de estafadores, miles de ladrones de cuello blanco. Y diga que no. ¿Por qué? Porque la ley les producía temor. Evidentemente había personas que aún con una ley tan fuerte hacían lo malo, porque el ser humano es así.
pero reducía mucho, digamos, la manifestación del pecado. Entonces imagínense, mientras no hubo ley de Dios en la tierra, ¿qué creen que hizo la raza humana desde Adán hasta Moisés? Pecaba de formas impresionantes. Por eso se llaman los pueblos bárbaros, inclusive, ¿cierto? O los pueblos, digamos, politeístas, ¿sí? Paganos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios trajo una ley, como para que la ley, digamos, en cierta manera fuera una especie de dique que por lo menos contuviera un poco la proliferación y la manifestación del pecado. Pero Dios sabía que la ley finalmente no iba a quitar el pecado, no iba a hacer desaparecer el pecado, porque el pecado está dentro del corazón del hombre y se manifiesta permanentemente, así haya 1000 leyes que lo condenen. Pero Dios tenía entonces de todas maneras que salvar al hombre, está claro, Él quería salvar al hombre. ¿Cómo puedo salvarlo si el hombre está corrompido desde los tuétanos, está muerto espiritualmente? La única forma que Dios halló para salvar al hombre fue enviar a su Hijo Jesucristo a que lo hiciera todo. Y Él ya lo hizo todo, realmente. Por eso lo único que yo tengo que hacer es recibirlo, aceptar lo que Jesús hizo. Creer que yo todavía puedo hacer algo por mí mismo es desconocer la muerte de Jesús. ¿Me hago entender? Es desconocer el sacrificio de Cristo, es desconocer la sangre de Jesucristo, es menospreciar al Hijo de Dios. Lo que yo tengo que decirle: Señor, yo entiendo que nada puedo hacer, yo soy un pecador, miserable, desgraciado, yo merezco el infierno, Señor, tienes toda la razón, pero gracias que enviaste a Cristo. Amén. Gracias que enviaste a Cristo. Y que yo puedo creer en Cristo y entonces ser justificado y ser salvo, sencillamente. Así que se resume en este versículo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos ¿qué? Justificados por la fe. ¿Por la fe en quién o en qué? En Cristo, obviamente. Pero venida la fe, oiga esto, ya no estamos bajo ayo. Entonces decíamos, ¿qué es un ayo? Un ayo es un esclavo en ese tiempo que se dedicaba a cuidar a los niños en la casa, a darle instrucciones inclusive. Por ejemplo, los patrones cuando compraban esclavos, averiguaban entre sus esclavos, de pronto había esta gente, digamos, ilustrada, porque usted sabe que la esclavitud agarraba a personas de todo tipo. A veces agarraban a gente ilustre, a gente realmente estudiada, preparada, y la convertían en esclavo. Entonces el patrón averiguaba quién entre sus esclavos, por ejemplo, sabía leer, sabía escribir, que eso ya era mucho en ese tiempo, en esa época. Quién de pronto era una persona letrada, ilustrada y todo esto, y entonces los ponían como ayo de sus hijos, pedagogo, como uno que instruye niños. De ahí viene la palabra pedagogía, ¿cierto? El pedagogo en el griego y para los romanos es una persona que instruye niños. Entonces los padres ponían a sus hijos bajo la tutela de estos esclavos, ayos o pedagogos, y ellos les enseñaban cosas, principios, valores, si podía ser matemáticas, ciencias de la época, lo que fuera, escribir, leer, les iban a enseñar. Pero evidentemente que estos hombres le iban a enseñar a estos niños hasta un determinado tiempo, ¿está claro? Hasta un determinado momento. ¿Por qué? Porque ellos iban a crecer, iban a madurar. Entonces ya no estaban bajo ayo. Aquí la palabra de Dios está poniendo el ejemplo de que la ley es ese esclavo pedagogo, ese esclavo ayo, que cuida ¿a quién? A los niños. Así que los que viven bajo la ley, los que se sujetan bajo la ley, los que creen que se van a hacer más santos debajo de la ley, en realidad son niños en la escritura. No han crecido, no han madurado, no han entendido la fe, no han entendido la gracia, no han entendido, digamos, la salvación, no han entendido la justificación. ¿Me hago entender? En realidad son niños. Ellos creen que son, por lo general, una persona que cumple o trata de cumplir, digamos, las leyes de Moisés y lo que sea. Esa persona se va a sentir superior a los demás. Esa persona cree que porque guarda el sábado, yo ya soy más santo que Fernando, que no guarda el sábado. ¿Sí? Y Ovidio, ¿tú guardas el sábado? Entonces Ovidio dice, no, yo no guardo el sábado. Uy, ¿qué iglesia está yendo usted? ¿Qué pastor el que lo está instruyendo a usted? ¿Usted no sabe que hay que guardar el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Él es un niño en la fe. No ha crecido, no ha madurado, no ha entendido todavía que ya somos libres en Cristo Jesús.
¿Sabe qué dice el libro de Colosenses? Que lo iremos a estudiar también así, versículo por versículo. En el capítulo 2 de Colosenses dice lo siguiente. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Que Cristo vino a salvarnos a nosotros. Y dice que Él cogió los decretos de la ley, que nos eran contrarios, y despojó a los principados y a las potestades, y cogió esos decretos y los clavó en la cruz. Así dice el libro de Colosenses. Es decir, los decretos de la ley de Moisés nos condenan a todos los seres humanos, ¿cierto? Yo me paro frente a la ley de Moisés y no paso el examen, raspado completamente, pelado. La ley me condena. Pero Cristo, dice la Escritura, como Cristo cumplió la ley, ¿está claro? Entonces luego Cristo cogió esos decretos de la ley y los clavó en la cruz. Ahora, ¿qué puede utilizar Satanás para juzgarnos y atacarnos a nosotros? ¿Qué puede utilizar Satanás? La misma ley de Dios. Satanás también te puede decir: tú eres un mentiroso, tú eres un borracho, tú eres un adúltero, tú eres un ladrón. ¿Está claro? Tú eres un iracundo. Y acusarte y acusarte. Pero ¿notan lo estúpido de eso y la ironía que eso tiene? Satanás acusándolo a uno de pecado. ¿Es mejor Satanás que yo? No lo es. Ese desgraciado es el más pecador de todos los pecadores. Sin embargo, usa la misma ley de Dios para condenarte a ti, también para acusarte. Y yo puedo decirle: ¡ah, Satanás, pedazo de estúpido! No has entendido que está escrito que yo ya fui libre de la ley. Tú no puedes venir con ese libro de la ley a acusarme a mí de nada, porque la sangre de Cristo ya me lavó de todo pecado y he sido declarado justo a los ojos de Dios. En cambio, a vos esa ley te condena, y Jesús también te condena, y te vas a ir al lago de fuego que arde con azufre. Para allá va Satanás. En cambio, yo voy para el cielo. Entonces puedo decirle: cállate, imbécil, y fuera, vete. A mí no me viene digamos, a meter los dedos a la boca, ¿entiende? ¿Por qué? Porque conozco la verdad, conozco la verdad, conozco la palabra de Dios, sé lo que está escrito. Así que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Realmente, ¿libres de quién? De las acusaciones de Satanás. Entonces el Señor dice en su palabra en Colosenses: anulando, el Señor la anuló, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, Él, triunfando sobre los principados y sobre las potestades, los despojó, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, a Jesús le arrebató a Satanás, oigan bien, la capacidad de acusarnos. Se la quitó ya la capacidad de acusarnos. Si Satanás viene a acusarlo a usted, es porque él viene a ensayar a ver qué tipo de cristiano es usted. Si usted es un cristiano informado, usted es un cristiano despalomado que no sabe ni dónde está parado, que no conoce realmente la Biblia, que no conoce realmente la verdad. Él viene y lanza la piedra a ver si usted digamos, ¿cierto?, la acepta. Si usted es un niño en Cristo, él viene y lo enreda. Pero si usted es un hombre maduro, ya una mujer madura en el Evangelio, madura en la verdad, que ha crecido en la realidad de Dios, y sabe usted quién es en Cristo, sus argumentos no sirven para nada. Tú le puedes contestar exactamente como le contestó Jesús: está escrito, está escrito, está escrito. Vete de mí, Satanás. Así de sencillo. Y él tiene que dar media vuelta y luego a fregar a otra parte, a molestar a otro. Esa es la realidad. Somos libres realmente. ¿Por qué? Porque Jesús tomó esos decretos, los anuló, despojó, digamos, al enemigo de ese poder y de esa autoridad que tenía sobre nosotros, y dice que los clavó en la cruz. Ahora, ahí dice luego, si usted lee Colosenses capítulo 2, versículo 16, posiblemente 17, exactamente 16, 17, dice: por tanto, nadie, oiga bien, nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o día sábado. Nadie te puede juzgar ahorita. ¿Usted por qué no guarda el sábado, Wilson? ¿Es que acaso yo soy judío? ¿Yo por qué tengo que guardar el sábado? Yo no soy judío. Además, el sábado
es apenas, y el 17 dice, las cuales cosas son solo sombra de lo que había de venir. Es decir, aún el sábado, el día de reposo, era sombra de un reposo mayor que habríamos de recibir y que ya recibimos cuando vino Cristo. Miren, en Génesis está escrito que el Señor hizo la creación ¿en cuántos días? En 6 días, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el séptimo? Que Dios descansó, dice. Y Dios descansó. ¿Descansó de qué? De hacer la obra de la creación. Dios descansó de hacer la obra de la creación. Descansó el séptimo. Y por eso el séptimo, que en ese tiempo era el sábado, realmente no el domingo, sino el sábado, el séptimo se volvió también el día que debía guardar Israel como día de reposo en honor a que Dios también reposó un día, ¿está claro? Pero ¿de qué reposó Dios? De sus obras. Amén. De sus obras. Entonces el libro de Hebreos enseña que cuando vino Cristo y nos libertó de la ley, ya nosotros no estamos bajo obras. Es decir, nosotros también ahora descansamos ¿de qué? De las obras. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque ahora ya no es por obras, ahora es por gracia mediante la fe. Así que cuando Cristo vino y murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó, en ese momento comenzó un día de reposo, que ya lleva 2017 años, ¿está claro? Estamos en el día de reposo del Señor. Jesús nos hace ahora a nosotros reposar. ¿Reposar de qué? De tener que estar haciendo obras para justificarnos a los ojos de Dios. De tener que guardar la luna nueva, la festividad de Hanukkah, la festividad ¿cómo se llama? De la Pascua, la festividad de lo uno, la festividad de lo otro. ¿Entienden eso? Pero también la religión romana, tomó esas fiestas judías y las metió ahí dentro del Evangelio. Entonces también al católico le enseñan eso, ¿cierto? Tiene que guardar ¿qué? Las fiestas. Y si no guarda las fiestas, la cosa se pone grave con Dios. Idea humana también, religiosa, legalista. Como yo no soy judío, yo no tengo que guardar las fiestas judías, ni comer las comidas judías, ni guardar las ceremonias, ni las costumbres judías. Yo no soy judío, soy colombiano. Como yo no soy católico, yo no tengo que guardar las fiestas católicas, ni las ceremonias católicas, ni la liturgia católica. Como tampoco soy evangélico, porque no soy evangélico, yo no tengo que guardar los legalismos de los evangélicos, o las costumbres de los evangélicos, o las normas que los evangélicos se hayan inventado. Simplemente, como yo soy solamente de Cristo, solo tengo que disfrutar, creer y seguir a Cristo, nada más. ¿Me hago entender? No tengo que seguir a ninguna religión, no tengo que seguir a ninguna organización religiosa, solo tengo que seguir a Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer cada cristiano, seguir a Cristo. Pero, oído, precisamente porque sigo a Cristo, porque estoy en Cristo, porque fue Cristo el que me salvó y el que me justificó, no ninguna religión. Por eso mismo, oiga bien, puedo amar al judío, puedo amar al católico y puedo amar al evangélico. ¿Me hago entender? Porque al final estoy solo bajo la ley de ¿quién? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La Biblia lo dice, la ley del amor. Así que puedo entender al judío que está ahí todavía en su legalismo y en su oscuridad y con su velo allí haciendo. Puedo entender al católico ahí en su religiosidad y en la cantidad de dogmas y mentiras que le han metido. Puedo entender también al evangélico legalista, que también tiene su cantidad a veces de cizaña que le han metido, o de mala doctrina que le han metido. Puedo entenderlo y puedo amarlo, y es mi hermano. Yo, un cristiano que guarda el sábado, lo considero mi hermano, pero lo considero un hermano que está, digamos, que no ha entendido bien una parte del evangelio de Cristo. ¿Me hago entender? No quiero decir que no es un cristiano, y no quiero decir que no es salvo y que no va a ir al cielo. Es mi hermano en Cristo, pero entiendo que es un hermano débil en la fe. Todavía se está apegando a los rudimentos de la ley, creyendo que es eso lo que le da justicia o valor o reconocimiento ante Dios. Noten esto: una persona que guarda el sábado, ¿sí?, actualmente, lo que tiene que hacer es que a las 6 de la tarde comienza el sábado. El sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde del día.
Entonces esa persona dice que guarda el sábado, y esto quiere decir que a las 6 de la tarde esa persona ya no puede hacer nada más. O sea, no puede salir a hacer una diligencia, no puede ir a visitar a nadie, no puede hacer nada porque es el sábado de reposo y tiene que quedar quieto. Un judío no podía caminar más de 1 kilómetro en sábado. Así que si al judío lo estaba persiguiendo un ladrón con un cuchillo, ¿cierto? Y corriendo, y él llegaba al kilómetro, ya tenía que parar porque está el sábado y no puede ya seguir más de allá, y se tenía que dejar matar. Así es la religiosidad del legalismo, realmente, y así es. Entonces esta persona tiene que preparar todos los alimentos del sábado, los tiene que preparar el viernes por la tarde y noche, tiene que tener todo listo porque el sábado no puede hacer desayuno, no puede almorzar, no puede, hacer nada, porque si él va a la cocina y empieza a untar un pan con mantequilla, está trabajando, ¿está claro? Y no está en reposo, o sea, está rompiendo el sábado. Y mucho menos puede trabajar. Pero las personas que están bajo ese legalismo religioso van y pasan una hoja de vida y le dicen: mire señor, en este trabajo se trabaja el sábado, entonces, no señor, yo no puedo trabajar el sábado, yo soy adventista del 7º día y yo no trabajo el sábado. Entonces le dicen: bueno, muchas gracias, guarde su sábado y el trabajo se lo damos a otro, obviamente, ¿me hago entender? Entonces estas personas se imponen, digamos, esas restricciones, ¿cierto? Pregunta: ¿Dios está imponiendo esas restricciones al cristiano? No, no lo está haciendo, pero la religión sí se lo impone. Entonces, como esa persona es de esa religión, pues tiene que hacer lo que la religión le está diciendo. ¿Está claro? Eso es un esclavo, no es una persona libre. Se está esclavizando a doctrinas humanas, se está esclavizando a ideas humanas, se está esclavizando a organizaciones humanas, y es un niño en la fe. Porque si fuera un adulto en la fe, sabría que él puede vivir cada día como si fuera sábado. Es decir, el reposo es continuo en Cristo Jesús. Lea Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 para que entienda más el aspecto espiritual del sábado. Que el sábado no se trata ya de un día, sino se trata de un estado. Estamos en el reposo del Señor, estamos en la libertad del Señor. Pero estas personas creen que ellos están agradando a Dios más que el cristiano que no guarda el sábado. Ellos se creen mejores realmente, ellos creen que lo están haciendo mejor, porque así es la religiosidad y así es el legalismo. Lo engaña a uno y le hace creer que uno es el que está bien cuando es el que está mal en realidad, que uno es el adulto maduro cuando es un niño realmente en la fe. Pero Romanos 14 dice que debemos de todas maneras recibir a los hermanos débiles en la fe, o sea, entenderlos en su debilidad. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente la doctrina de la justificación, la doctrina de la salvación, la doctrina de la identificación con Cristo. Y oigan bien, eso es lo que le pasa a Pablo con la iglesia de los Gálatas, que ya Pablo les ha predicado el evangelio de Cristo a los Gálatas. Ya les ha enseñado que están libres de la ley, muertos a la ley, que están vivos para Dios, que la ley solamente era un ayo para llevarlos a Cristo, que una vez que los lleva a Cristo no necesitamos ayo, ¿cierto? Y estos Gálatas, ahora encuentra Pablo, viene un día y los encuentra que están con kipá y con cositas judías y tindilindín y con barandelas y con candelabros y Pablo: hoy es sábado, no podemos ir a la reunión, tenemos que caer. Y Pablo: ¿ustedes qué les pasó? ¿Ustedes en qué andan? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién es la hostia del cerebro? Habían venido los judíos y les habían metido el cuento de la ley, ¿está claro? De guardar la ley, de guardar el sábado, de guardar las fiestas. Por eso en Colosenses también les escribe Pablo diciendo: nadie los juzgue a ustedes, es decir, nadie tiene el derecho de juzgarlos a ustedes y ponerlos a comer o a beber aquella cosa o aquella otra, o a guardar la fiesta de esto o la de la luna nueva, o a guardar sábados, porque todo eso era sombra, era apenas sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Cristo. Cristo. Imagínate el símil que Pablo está haciendo ahí. Cristo y la sombra de Cristo. ¿Qué es más importante, Cristo o la sombra de Cristo? Cristo. ¿Tú le pedirías a la sombra de Cristo? ¿Tú orarías a la sombra de Cristo? ¿Tú te relacionarías con la sombra de Cristo estando Cristo presente? ¡Qué tontería! Eso es lo que está diciendo la Biblia, que todas esas cosas de la ley del Antiguo Testamento eran sombra del que había de venir, que es Cristo. Que una vez estando Cristo,
¿Para qué la sombra? Somos libres de la sombra. Imagínense matando unos corderos desde Adán. Desde Adán matando corderitos. Abraham, Moisés, David matando corderitos. Zacarías, Malaquías matando corderos. Llega el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y yo sigo matando corderos. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora déjenme decirle esto. Guardar un sábado no es malo, pero no es necesario. ¿Entendemos eso? La persona está haciendo algo bueno, algo moral, algo ético, algo religiosamente bien visto, pero que es algo absolutamente inútil, porque eso no le está poniendo en mejor, digamos, relación con Dios. Por ejemplo, yo soy un guardador del sábado, y yo estoy aquí en mi casa en sábado, estoy guardando el sábado, no hago nada, ni me baño siquiera el sábado, ni se baña, sí, es que así es, porque no hago ninguna obra, porque estoy guardando el sábado. Y oigo, como oímos nosotros a menudo aquí, allá en la esquina, unos estrellones que pega a la gente, pero impresionante. He visto muertos y heridos de todo tipo. Como yo estoy guardando el sábado, como yo soy un hombre tan espiritual, como soy un hombre tan santo y agrado a Dios, yo simplemente no hago nada. Mientras que el vecino, que es un ateo, y anoche se pegó una borrachera la tremenda y está con guayabo, el vecino sale corriendo, auxilia a esas personas, llama por teléfono a la ambulancia, ¿me van a entender? Inclusive, si es posible, como él es ateo, pues él no ora, pero le dice, mire, no, tranquila que ya viene la ambulancia, no se preocupe, o sea, hace algo por esa persona. ¿Quién está haciendo mejor delante de Dios? Pregunta, ¿quién lo está haciendo mejor? Ah, pero este fariseo piensa, estoy guardando el sábado. Niño en Cristo, madura, crece, acaba de crecer, entiende la palabra y libérate de todos esos legalismos. Bien, Gálatas capítulo 4 dice así: la justificación de los hijos de Dios. Primero hablemos del niño heredero y del esclavo. En cierta manera ya les hablé de esto. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Es niño, en nada difiere de quién, del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, un niño, hijo de papá en una casa que está siendo enseñado por un esclavo, a la larga está prácticamente en la misma condición del esclavo. Eso es como el policía que cuida en la cárcel. ¿Se han dado cuenta? Los guardias de la cárcel, ¿cierto? Ellos están igualmente presos con los presos, ¿sí o no? Están presos también. Solamente que obviamente ellos tienen una condición y el preso tiene otra condición. Aquí el niño tiene una condición y es que es heredero, y el esclavo pues tiene otra condición muy diferente, pero al fin y al cabo dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es el heredero, el niño. Ahora dice, sino que está bajo ¿qué? Tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Noten que estar bajo tutores y estar bajo curadores, eso tiene un tiempo. Y así dice la Biblia acerca de la ley, que Dios dio la ley como una añadidura, lo vimos el sábado pasado, pero dice que fue una añadidura hasta que viniera Cristo. O sea, la ley como nuestro ayo tiene un tiempo para que lo haga y después ya no puede hacer nada, porque ya nosotros crecimos, ya maduramos, ya el niño se creció, el tutor ya ahí no tiene nada que hacer. Es hasta el tiempo señalado por el Padre, o sea, hasta cuando el niño toma la madurez. Oiga esto, así también nosotros, o sea, eso también está tratando de nosotros mismos. Cuando éramos ¿qué? Niños. Ahí Pablo se está refiriendo a los judíos realmente, y a él como judío. Cuando éramos niños, porque vuelvo e insisto, ¿a quién se le dio la ley? A los judíos. Ellos eran los que tenían la obligación de guardarla. Ellos eran los que tenían la obligación de vivir bajo toda cantidad de normas y ceremonias y perendengues. Ellos eran los responsables de eso, porque a ellos fue a los que se les dio la ley. Entonces Pablo habla allí ahora de los judíos. Cuando nosotros los judíos, digámoslo así, éramos niños, estábamos ¿cómo? En esclavitud. Estar bajo la ley no es estar libre.
No es estar feliz, es estar bajo esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo, quiere decir bajo algo rudimentario. Entonces note una cosa, la ley realmente es algo rudimentario. Entonces guardar un sábado a esta altura de la vida, después de 2017 años que ya vino Cristo y nos libertó, es estar haciendo, digamos, gala de un rudimento, de una cosa rudimentaria que ya no es realmente necesaria. Es estar en el lugar equivocado realmente. Así somos ahora hijos y no esclavos. Amén. Ya somos hijos, ya no somos esclavos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Cristo sí vivió. Cristo nació bajo la ley. Cristo vivió los 33 años bajo la ley. Y Cristo murió bajo la ley. Porque la paga del pecado, decía la ley, que es muerte, por eso murió. Y maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién decía eso? La ley. O sea que él bajo la ley también murió. Y él murió en maldición realmente. Porque la ley lo maldijo a él, a Cristo, por morir en un madero. ¿Y por qué murió él en un madero? Porque él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Pero oiga bien, cuando Cristo resucitó, a partir de ese instante, él ya no estaba bajo la ley. ¿Me hago entender? Él estaba ahora bajo la gracia y bajo el Espíritu de Dios. De Cristo, de la resurrección de Cristo para acá comienza la gracia. Comienza la justificación por fe. Comienza la salvación por fe. Libre de la ley tuvo su cumplimiento en Cristo. Una vez que Cristo la cumplió, nos libra a nosotros de tener que cumplirla, porque Él sabe que nosotros no la podemos cumplir. Amén. Nos libra de ese sistema de ley. Entonces, ¿qué sábado hay que estar guardando hoy? ¿O qué cosa de que no puedo comer cerdo? ¿O qué cosa de que me tengo que vestir así? ¿O me tengo que vestir asá? ¿O que tengo que prender unas velas en Hanukkah y no sé qué? Eso déjenselo a los judíos. Simplemente. Dice, ¿para qué vino Cristo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Dice, para que redimiera ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley. Es decir, para que redimiera a los judíos. Porque a los judíos eran los que le había dado la ley y ellos eran los que estaban bajo la ley, tratando de cumplir una ley que nunca podían cumplir y siempre sintiéndose pecadores, siempre sintiéndose, digamos, incapaces, siempre sintiéndose condenados. Cristo vino a liberarlos ya de ese sistema. Tranquilos, ya no tienen que hacer eso. Yo vine a librarlos, yo cumplí la ley por ustedes, ahora yo los libero, solamente confíen en mí y yo los declaro justos, salvos, santos, y yo los dirigiré todos los días de su vida por el Espíritu, no por la carne, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto oigan esto, ustedes eran, iban a ser, van a ser, algún día serán, ¿cómo dice? Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió ¿a dónde? A sus corazones las tablas de la ley. ¿Sí? El libro del Corán. ¿Sí? Todos los rollos del Antiguo Testamento. Dios envió nada menos que el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo quiero decirte una cosa. Si yo tengo a Cristo adentro de mí, ¿para qué necesito reglas? Normas. No toques, no hagas, no te pongas, no te untes, guarda esto, guarda lo otro. ¿Para qué necesito eso? Si tengo a Cristo dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que necesito? Dejar que Él viva en mí. Tú piensas que si tú le dices, Jesús, hoy no voy a vivir yo estoy muerto, punto, hoy vas a vivir tú, mi día, pero cuidado, Jesús, no te vayas a enojar y a decir palabrotas, ¿no? Acuérdate, Jesús, no me pueden decir palabrotas, ¿no? Jesús, no te vayas a poner a pelear con mi jefe, ¿no? Oye, pilas. Y Jesús con esas muchachas de la oficina que se ponen las minifaldas, pues, que no te vayan a ir los ojos. ¿Tengo yo que decirle eso a Jesús? ¿Sí o no? No. No. Porque eso no es problema para Jesús, eso es problema para mí, a mí el que me dan los ojos. Yo el que digo palabrotas, yo el que tengo el problema, no Jesús. Entonces, si yo por fe
me apropio del poder del Espíritu y dejo que Jesús viva a través de mí, Jesús sabe lo que tiene que hacer. ¿Me hago entender? Y eso es el poder del Evangelio, es el poder del Espíritu. Y sabes una cosa, cuando tú te apropias de eso, cuando tú eres consciente de eso, de que Jesús vive y está viviendo a través de ti, vas a la oficina y el jefe te trata mal y se pone grosero y se pone rojo de la ira, y tú estás experimentando una paz sobrenatural que ni siquiera entiendes. ¿Me va a entender? Porque no eres tú, es Cristo. Y tú le respondes con una tranquilidad, y le respondes con una sabiduría, y le respondes con una autoridad inclusive, que el jefe que esté ladrando y de pronto empieza a mover la colita, ¿sí? Y el de la autoridad eres tú. Y pasa Lola, la de la minifalda espectacular y no sé qué, y se sienta ya y empieza a hacerte cambio de luces y todo el asunto. Y créeme, tú miras, qué ridícula esta pobre niña, ¿cierto? Pobrecita, pobre tonta. Cree que con un par de piernas ahí mal administradas, ya voy a dejar a mi esposa, pues me voy a divorciar. ¿Me hago entender? Y experimentas una pureza y una autoridad y una libertad. Y cuando miras a Lola, la despiadada, tú la ves como tu hermanita. Sencillamente. Punto. ¿Me hago entender? No eres tú, de Jesús. Pero dile a Jesús, Jesús, hoy voy a ir yo a la oficina. ¿Qué es si usted ya en la casa viendo televisión? Y verá el problema tan grave que vas a tener, ¿ok? Porque no es en la carne, es en el Espíritu. Ahora dice, Él envió el Espíritu de su Hijo. Nota, el Espíritu de Cristo está en mí, el Espíritu. Piensa como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo. Amén. Mira las cosas como Cristo las ve. Aprópiate de esa realidad, porque ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, eres también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, mira esto. Pablo les está diciendo a ellos que Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí imperaba la ley antes de Cristo, pero una vez que Cristo viene, impera la gracia. Y la ley no es de fe, la ley es de obras, pero la gracia es de fe. Y los que están bajo la ley realmente son esclavos esperando ser redimidos, esclavos esperando ser libertados. Pero los hijos no son esclavos, ya son libres, ya fueron redimidos, recibieron redención. Entonces, Moisés condena y Jesús salva. Amén. Moisés te dice todo el tiempo que tienes que hacer las obras, y si no haces las obras te pega con esas tablas en la cabeza, ¿cierto? Y Jesús te dice que ya no es por obras sino por fe en Él, que lo dejes a Él hacer las cosas. Amén. Y no lo hagas tú, no tienes ya que hacerlo, es Él. Volver a la esclavitud, entonces es volverse a la ley. Noten una cosa, los que están hoy, los cristianos que hoy están que guardando esto y aquello, están bajo esclavitud, han regresado a la esclavitud. Oiga lo que dice este pasaje, del 8 al 11. Ciertamente, ¿cuándo? En otro tiempo, no conociendo a Dios. Ahora nos está hablando a los gentiles, le está hablando ya a los gálatas y a usted y a mí. Servían a los que por naturaleza no son dioses, ¿cierto? ¿Qué hacían los gálatas? Eran paganos, adoraban dioses paganos, no conocían al Dios verdadero. Más ahora, conociendo a Dios. ¿Por qué les dice conociendo a Dios? Porque ellos ya habían recibido a Cristo, ya habían recibido el Espíritu del Hijo en sus corazones, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que se vuelven? Oigan, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a qué? A esclavizar? Entonces, agarrarse a guardar un sábado no es haber crecido en la fe. Viene usted y le dice, hermano, ahora estoy guardando el sábado, es que he subido en el nivel de mi santidad. Tú que no lo guardas, oh pobrecillo, ¿cierto? Tonto, no has subido, has bajado, te has devuelto a guardar pobres, oiga bien, rudimentos, es decir, cosas rudimentarias. Porque siendo Cristo mi reposo,
¿para qué necesito yo un día de reposo? Si Cristo me dio vida eterna, eterno reposo. Y eso es lo que estoy viviendo cada día. Cada día es un sábado para mí en Cristo Jesús. Y esa esclavitud realmente, volverse allá. Oiga lo que le dice. ¿Guardan qué? Los días. O sea, famoso sábado. Los meses. Porque los judíos tienen fiestas todos los meses. Tienen como 7 fiestas cada año. Los tiempos. Porque viven en eso. El tiempo de redención, el tiempo de Hanukkah, el tiempo de esto, el tiempo de la Pascua. Ellos viven todavía repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma historia del Antiguo Testamento, sin entender que eso era solo sombra, que ya Cristo vino y nos redimió. Y guardan los años. Oiga lo que le dice: me temo de ustedes que ¿qué? Que hayan trabajado en vano con ustedes. Así que si mañana alguno de ustedes viene y dice: pastor, no, yo ya entendí que tengo que guardar el sábado, yo voy a guardar el sábado, yo le voy a decir: perdí mi tiempo con usted. ¿Está claro? Tanta saliva gastada, tanto sábado, y que mi garganta a veces se duele, ¿cierto? Para explicarle, y usted volviendo atrás: perdí mi tiempo con usted. Les dice Pablo a los Gálatas: he trabajado en vano con ustedes. ¿No han entendido? Volver a la esclavitud, entonces, es simplemente pasar de la fe a volverme a las obras de la ley. Pasar de ser un hijo libre a volverme un esclavo, no entendiendo que ya fui realmente redimido. Que Dios lo guarde a usted. Pero pasa, le cuento, pasa. Ya vamos terminando. El penúltimo pasaje es este, creo, versículos 12 al 14. Y este es como ya el ruego del apóstol. Noten, pónganse ustedes en las sandalias de Pablo, ¿está claro? Él ya les habló el Evangelio, les habló clarito, porque Pablo hablaba clarito por el Espíritu Santo, y sin embargo, estos se le volvieron a guardar la ley. Pablo está realmente molesto y está dolido por eso. Y Pablo ha usado una cantidad de argumentos para hacerles entender que no es como ellos están pensando ahora, que no es como los judíos les han metido doctrina, que es por la gracia, que es por fe. Y entonces finalmente les dice: les ruego, hermanos, o sea, se los ruego, me arrodillo para rogarles a ustedes, ¿cierto? Que se hagan como yo. O sea, un judío que vivía bajo la ley, pero que ahora está libre de la ley, que ahora vive simplemente en la gracia por la fe en Cristo Jesús. Porque yo también me hice como ustedes, es decir, como personas que no tenían ley, que no vivían bajo la ley, porque eran gentiles. Ningún agravio me han hecho, o sea, no es nada personal, digamos. No es que ustedes me han ofendido a mí. Lo que me tiene preocupado es que ustedes se vayan a esclavizar otra vez a una religiosidad inútil, hueca y vana, simplemente, después de haber conocido la verdad. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vuelve ellos a un símil, ¿cierto? Me recibieron como si yo fuera un ángel, como si yo fuera el mismo Jesucristo. Les está diciendo: bueno, acuérdense que cuando yo vine por primera vez y les hablé el Evangelio, yo estaba muy enfermo. Y sin embargo ustedes me recibieron con un amor, con un cariño impresionante. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Se entiende que posiblemente Pablo tuvo una enfermedad que lo aquejó toda su vida en los ojos. Posiblemente esa enfermedad fue fruto de la tremenda resplandor que lo tumbó en el camino a Damasco y lo dejó ciego 3 días. Y esa es una enfermedad que en el libro de Corintios Pablo dice que le ora al Señor y que le ha rogado 3 veces para que se la quite, y el Señor finalmente le dijo: no te la voy a quitar, Pablo, te voy a dejar esa enfermedad en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que esa enfermedad te mantenga humildito, porque parece que Pablo era un hombre pues muy estudiado, muy erudito, muy, digamos, era pronto hasta muy soberbio y hasta mal geniado posiblemente, ¿sí? Entonces Dios a través de eso lo mantenía, digamos, dependiendo, porque él dice: es un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Y él dice: y eso es porque yo he recibido tremendas revelaciones de parte de Dios. Y para que esas revelaciones que he recibido de parte de Dios no me vuelvan una persona jactanciosa y orgullosa, ¿cierto? Porque Pablo podía decir: a ver, ¿quién de ustedes ha ido aquí al paraíso? A ver, ¿quién ha ido? Yo sí, yo he ido, yo estaba en el paraíso.
¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? ¿A quién se le manifestó a usted a Jesús? ¿Quién no ha visto? Yo sí lo he visto. En visión se me ha aparecido, y no una vez, varias veces. ¿Entienden? Entonces él podía ser un hombre muy subido, muy orgulloso por las revelaciones que tenía el Señor. Entonces dice que Dios le dejó un aguijón en su carne. Es una enfermedad. Con esa enfermedad Pablo, y parece que era una enfermedad que parece que los ojos en algún tiempo empezaban así como a lagañarle, y era hasta feo mirarlo. Entonces imagínense el pastor aquí predicando con un mundo de lagañas aquí así horrible, y los ojos todos colorados y pichos, ¿cierto? Y yo diciéndole, y Dios te ama, y Cristo vino para morir por ti, y usted apenas diciendo, ay, los ojos del pastor, qué cosa tan horrible, Dios mío, ¿cierto? Qué porquería las lagañas. Y así le tocó a Pablo con los Gálatas. Y sin embargo dice que lo recibieron, ¿cierto? Lo recibieron, lo aceptaron, lo quisieron como a un ángel o como a Cristo mismo. Entonces les dice, me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por ustedes. Se refiere a aquellos judíos que vinieron a meterles ahí el legalismo, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. ¿Sí? Es decir, estos son los típicos roba ovejas. ¿Está claro? Aquellos que vienen a una iglesia, Wilson, ¿tú cuántos años tienes en esa iglesia oyendo a ese pastorcito ahí, con 4 personas ahí? Vente para la mía que es grande. La mía sí es ungida, la mía sí es bendecida. Y además, mira, yo he estudiado mucha teología. O sea, ¿habrá estudiado teología tu pastor? A ver, ¿qué grado de teología tiene tu pastora? ¿Algo? ¿Entendés? Son así. Empiezan aquí, chuparse la oveja. Y Pablo dice, tienen celo, pero no para bien de ustedes, sino porque quieren apartarlos. Entonces Pablo dice, también yo tengo celo por ustedes. ¿Está claro? Porque a uno le duelen las ovejas, ¿o no? A mí me duele cada persona que viene y me dice, pastor, me voy de la iglesia, chao. Me duele, he llorado por eso, por personas que se van. Usted no sabe lo que uno siente, uno es como un papá con un hijo. En el año 2005, como 8 o 9 líderes vinieron casi uno detrás de otro. Los líderes a los que más tiempo les había dado, a los que más tiempo les había dedicado, a los que les había dado mucho de mi tiempo y de mi enseñanza, vinieron a decirme, nos vamos de la iglesia. Ya no queremos estar más aquí, bajo su liderazgo ni nada. Chao. Uno llora, a uno le duele el corazón. Y peor cuando oigo que montaron una iglesia y ahora están enseñando que la salvación es por obras, que la salvación se pierde. Digo, trabajé en vano en esas personas. ¿Está claro? Mi trabajo fue en vano, en ese sentido. Pero son salvos y son cristianos y son mis hermanos en Cristo. Pero me duele esa parte, ¿me hago entender? Y me duele que estén enseñando algo que yo nunca les enseñé. Pero así somos los seres humanos. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por ustedes, pero quieren apartarlos de nosotros. Finalmente, último pasaje, versículo 18 al 20. Pablo dice que él no solamente siente celo por ellos, que él está dolido por ellos, sino que tiene como dolores de parto por la decisión que ellos han tomado. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Es decir, es bueno que ustedes hagan siempre lo bueno, no solamente cuando yo estoy. Ah, llegó Pablo, entonces hagamos derechito, ¿sí? Como muchos cristianos también pasa, ¿cierto? Ay, el pastor. Entonces con el pastor, uy, hasta ponen voz de santidad y todo. Pastor, ¿cómo está? Bendecido pastor, aleluya. ¿Sí? Y yo le digo, sí, pero huele como a traguito, ¿no? Sí, como tufito. Pero estoy bendecido, pastor, estoy muy bendecido. Ah, Señor. Así somos los seres humanos, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo, ¿a qué? A sufrir dolores de parto. ¿Hasta que qué? Cristo sea formado en ustedes. Porque ¿qué quiere un pastor? Que las ovejas maduren, que crezcan, que al menos lleguen digamos a la madurez que él tiene, ¿cierto? Que entiendan lo que yo he entendido, que sepan lo que yo sé, que crean lo que yo creo, que hagan inclusive lo que yo hago, para que tengan la misma libertad, gozo y paz que yo experimento y lleguen a la misma madurez que he llegado. Pero, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Oigan estas palabras: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono.
pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. O sea, no puedo entender. Una persona que ha estado en esta iglesia o estuvo en esta iglesia muchos años, le enseñé la palabra de Dios como a ustedes, muchos años. De pronto se volvió adventista, guardador del sábado. Y me encontré con la esposa, estábamos con Marilena en un parque, me la encontré a la esposa hace un tiempo y le preguntamos, mira, y fulano que no, eso está, mejor dicho, eso es de las 6 de la tarde, se encierran en la casa y eso no permite ni que los niños pues hagan bulla, corran o vean televisión. O sea, ella nos dijo así, ahora nos tienen, mejor dicho, con el látigo de la ley, pero, ¿sí? ¿Y sabe qué dice el pastor de usted? Que usted es una apóstata y que la iglesia suya es una iglesia apóstata porque no guarda el sábado. Así es, ¿entiendes? Muchos vuelven atrás, son engañados por las doctrinas y son engañados por el legalismo, y el hombre ahora cree que está, no, él me está mirando a mí, pobrecito el pastor, no es un apóstata, voy a orar para que el alma del pastor no vaya al infierno, me imagino, porque ahora me ve así, me ve chiquitico, ya no me ve como su pastor, como su maestro, me ve como un tontico, que pobre tonto que no guarda el sábado, ¿sí? Que no santifica el sábado, el día del Señor. Es un apóstata. Qué atrevido. Si supiera lo que está diciendo mi pobre hermano, más bien lloro por él para que salga de esa estupidez. Pero así pasa, ¿me va a entender? Pasó en el tiempo de Pablo y pasa hoy, y nos pasa a todos los pastores. Después de haber enseñado la gracia, muchos se vuelven a la ley. Después de haber comenzado por el Espíritu, muchos terminan simplemente por la carne. Conclusión: ahora soy hijo y heredero de Dios. Amén. Ya no soy esclavo. Pongámonos en pie y vamos a decirlo en el nombre de... Muy buenas noches. Buenas noches a los que están aquí. Buenas noches o tardes, días a las personas que nos ven por internet, en YouTube. Un saludo muy especial para ustedes, para sus familias. Que el Señor les guarde, les bendiga. Que el Señor les dé en este año los anhelos, los deseos de sus corazones. Y que el estudio de esta epístola de Gálatas también bendiga su vida de una manera muy especial. Estamos en una serie que es estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a estudiar la primera parte de la segunda parte de este capítulo 4. Ya estudiamos la primera parte del sábado pasado, Gálatas capítulo 4, y lo hemos titulado de esta manera, este capítulo: la justificación y los hijos de Dios. Hoy es la segunda parte de ese capítulo, la parte B. Pero recordemos algo de la primera parte, hagamos un resumen, digamos, de la primera parte de este capítulo, y es la justificación de los hijos de Dios. Y podríamos resumir la enseñanza básica de esa primera parte de este capítulo, es decir, en qué es lo que Pablo está insistiendo por el Espíritu Santo, evidentemente, al escribirle a los Gálatas, y es en que ellos entiendan que ya nosotros como cristianos gentiles, nosotros no estamos atados a la ley judía, no estamos atados a la religión judía, a la liturgia judía, a las costumbres judías, que nosotros somos libres del sistema de la ley, del sistema mosaico. Él en el primer capítulo ha empezado insistiendo y diciendo que el evangelio que él predica no es un evangelio que él lo aprendió de ningún hombre, a él no se lo enseñó ningún judío, ningún apóstol de Jesucristo, ni ningún maestro de Israel. Él dice que el evangelio que él predica, a él se lo reveló directamente Cristo. Por lo tanto, es un evangelio que está autorizado por la misma, digamos, presencia y verdad y dirección del Señor Jesús. Así que, cuando él dice esto, cuando él dice que el evangelio se lo reveló fue Jesús, entonces lo que él está diciendo es que hay una tremenda autoridad en lo que él enseña. Y obviamente, si el evangelio el Señor se lo reveló a Pablo, y Pablo nos escribe, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, pues nosotros debemos recibir esa palabra tal como viene de parte de Jesucristo y no añadirle y no quitarle.
porque él también está preocupado porque los cristianos de Galacia han empezado a escuchar a otros maestros que vienen de Israel y han empezado a confundirse y han empezado, digamos, a añadirle a lo que Pablo les ha enseñado, que es el Evangelio de Cristo. Ellos han empezado a añadirle aspectos de la ley judía, es decir, legalismos que no tiene por qué ser. Es decir, ellos han empezado a mezclar la enseñanza de Pablo con la enseñanza de estos maestros judaizantes. Pablo les escribe precisamente en esta epístola para despertarlos, les dice insensatos, les dice necios, les dice a quién los fascinó a ustedes para no obedecer la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Habiendo empezado por la carne o por el espíritu, perdón, ahora se van a volver a las cosas de la carne. Y les insiste en el segundo capítulo, por ejemplo, inclusive tiene un altercado con Pedro, es decir, reprende al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro también está cayendo en ese jueguito de fingir judaísmo cuando está delante de judíos, ¿sí? Y de ser muy gentil y muy libre de la ley cuando está con gentiles. Entonces Pablo dice que ese comportamiento no es correcto, que eso es hipocresía y que eso es judaizar. Y en ese segundo capítulo él establece una verdad poderosa de este libro de Gálatas, y es que nosotros somos libres ya de la ley, amén, y que ya no somos esclavos de la ley porque somos hijos de Dios y somos libres para vivir en la libertad porque Cristo nos hizo libres, es decir, para ya no vivir bajo la ley, sino vivir bajo la gracia. Y en el tercer capítulo, Pablo, buscando reforzar, ¿cierto?, esa enseñanza y que los gálatas entiendan, y obviamente nosotros también, los que estudiamos la Biblia, entendamos que en verdad estamos libertados de la ley, usa el ejemplo de Abraham. Y dice que el mismo Abraham, digamos, fue justificado no por obras de la ley, sino por fe. Y que nosotros somos también, en el sentido espiritual, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Y que como somos descendientes de Abraham, también somos herederos de Abraham. Pero que esa herencia no viene por la ley, sino que viene por la promesa, por la fe. Y en este capítulo 4 vamos a encontrar que buscando todavía reforzar más, digamos, esa verdad, él usa el ejemplo del esclavo y del libre, y hace una serie de enseñanzas que ya las vimos el sábado pasado, en las que él concluye que nosotros definitivamente no somos esclavos, sino que somos hijos amados, hijos libres, hijos que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo dentro, y que ese Espíritu clama Abba, Padre. Ahora vamos a ver que en esta segunda parte de este capítulo Pablo expone una alegoría de Sara y Agar, para también a través de una historia real, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, sacar, digamos que espiritualizar de cierta manera esa historia y sacar de allí luz espiritual, verdades espirituales para, digamos, para confirmar mucho más esa verdad de que los cristianos no estamos bajo la ley, amén, que los cristianos somos realmente libres del sistema de Moisés, del sistema de la ley. En este capítulo 4, la primera parte, podríamos resumir esa parte en los versículos 6 y 7. Dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre quiere decir papá, ¿sí? Es una expresión, digamos, más coloquial, más de intimidad, como cuando uno dice papito. Le podemos decir papito Dios, le podemos decir papaito, y eso no sería falta de respeto, porque el Espíritu que está dentro de nosotros, ¿cierto?, lo experimenta así como mi papacito, mi papito, mi papaito, ¿sí? Abba, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, conclusión, ¿cierto?, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero para seguir profundizando en este argumento, ¿cierto?, que es, digamos, un argumento muy teológico en este capítulo 4, Pablo echa mano ahora, obviamente inspirado por el Espíritu, de la alegoría de Sara o de Agar y Sara, o de Sara y Agar. Comencemos viendo esta alegoría. Ahora, a propósito, pues solo para ilustrar un poquito, una alegoría, o sea, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es un símil o metáfora extensa
en la cual los detalles de la historia se forman con intención de que expresen, oiga esto, un significado moral diferente del significado literal de los sucesos narrados. Es decir, una metáfora es coger una historia real, una historia bíblica. Todas las historias bíblicas son reales, ¿cierto? Pero es coger esas historias y usarlas para enseñar aspectos espirituales o morales, principios o valores que son aplicables a los creyentes, sacándolos de esa historia. Por ejemplo, David y Goliat, ¿cierto? Una metáfora sería, bueno, yo soy David, en la metáfora yo soy David y Goliat son los problemas que yo enfrento, ¿sí? Entonces uno puede decir, yo me enfrento a los problemas como David se enfrentó a Goliat. Ahí estoy metaforizando, estoy diciendo una metáfora, ¿claro? Una metáfora sirve para espiritualizar o para sacar el contexto moral de una historia, pero también, digamos, es peligroso exagerar o a veces poner a la palabra de Dios a decir cosas que no dice a través de una metáfora. Muchas personas súper espiritualizan la Biblia, es decir, todo lo vuelven espiritual, ¿sí? Y hacen aplicaciones que realmente la historia no está dando el permiso para eso, o no hay una verdad espiritual ahí profunda. Por ejemplo, el presidente Maduro podría coger la historia de David y Goliat y decir lo siguiente: nosotros somos el David, o sea, la revolución del siglo XXI somos el David que se enfrenta, ¿cierto?, al gigante del imperialismo yanqui. ¿Me va a entender? Él estaría metaforizando también un pasaje del Antiguo Testamento, pero ¿sería valedero eso realmente? ¿Eso sería aplicación correcta? No. Entonces el peligro es que la palabra, muchos la pueden coger y utilizarla para que ella diga lo que ellos quieren decir a través de una metáfora, que es simplemente una figura literaria. Yo no sé si usted se acuerda cuando estudió en el bachillerato, de pronto le dieron gramática, ¿se acuerda? A mí me gustaba mucho, me gustaba la gramática, me gustaba la ortografía, siempre me gustó ese tipo de materias, y a uno le enseñaban las figuras literarias en la gramática. Y hay muchas: el símil, la alegoría, la hipérbole, la sinécdoque. ¿Se acuerdan? No se acuerda de nada, ¿cierto? La mitosis. Imagínense esos nombrecitos tan raros, ¿no? O por ejemplo, está la ironía también, ¿sí? Está la parábola. O está, por ejemplo, hay una que se llama el eufemismo, ¿sí? Son diferentes figuras literarias que se usan en el lenguaje y que hacen precisamente de la Biblia la obra de literatura más grande de literatura universal. Gente que no es cristiana, que inclusive es atea, cuando examina la Biblia desde el punto de vista gramatical, literario, las personas concluyen que la Biblia es la obra de la literatura universal. ¿Por qué? Porque emplea precisamente todas esas figuras gramaticales, todas esas figuras, la retórica, por ejemplo, también, o la pregunta retórica. Y es increíble ver que en las epístolas de Pablo, él las usa todas. La pregunta es: ¿será que el Espíritu Santo sabe de gramática? ¿Será que el Espíritu Santo sabe dónde usar una hipérbole o una sinécdoque? O por ejemplo, dónde usar un símil. Claro que el Espíritu Santo sabe. Aquí tenemos precisamente una alegoría, ¿sí? Así que es maravilloso examinar la Biblia desde el punto de vista literario también, para entender que realmente es una obra magistral. Pues al fin y al cabo, ¿quién es el autor? ¿Gabriel García Márquez? ¡Es Dios! Entonces, ¿sabrá Dios de literatura? ¿Sabrá Dios escribir una obra magistral? De hecho, inspiró por el Espíritu Santo a hombres que escribieron dirigidos por él. Bien, así que vamos a ver esta alegoría. A propósito, miren, ahí tenemos también una figura literaria, nada más comenzando, ahí hay una figura. Es esta: díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Eso se llama una pregunta retórica, ¿sí? Pregunta retórica. Comienza Pablo, y Pablo usaba mucho eso en su estilo, ¿no? En su estilo de escribir. Dice: díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿qué? Dos hijos. ¿Uno de quién? De la esclava. ¿El otro de quién? De la libre. Pero el de la esclava, oigan esto, nació según ¿qué? Más el de la libre, por la promesa. Miren qué sabiduría de Dios. Tomar una historia del Antiguo Testamento
para afirmar una verdad espiritual, ¿sí? Y él comienza diciendo precisamente, ustedes los que quieren estar otra vez bajo la ley. ¿Por qué? Porque son cristianos gentiles, no son judíos, nunca fueron judíos, nunca guardaron la ley, ni tuvieron por qué guardarla. Y ahora, sin embargo, ahora que son cristianos, ahora que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, ahora que tienen a Cristo morando en ellos, ahora que ya recibieron la salvación, ahora que han sido justificados, estos cristianos quieren empezar otra vez. No, hay que cumplir la ley de Moisés para ser más santos, para ser mejores cristianos, para estar más cerca de Dios. Y Pablo les dice, ustedes están locos. ¿Quién les metió ese cuento en su cabeza? ¿Quién les dijo eso? Ustedes, miren lo que le dice. Esto es también en cierta medida una ironía, que es otra de las figuras, la ironía, ¿sí? Porque les dice, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿es que no han oído la ley realmente? En otras palabras, ustedes se quieren meter bajo algo que ustedes realmente no conocen en realidad. Lo estaban haciendo empujados por maestros judíos que los estaban realmente desviando de la pureza del Evangelio de Jesucristo. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, eso lo sabemos, ¿cierto? La historia bíblica nos muestra que Dios le dio una promesa a Abraham, que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Quién le dio la promesa? Dios. ¿Quién dijo que le daría ese hijo? Dios. Pero Abraham, como cualquier ser humano, ¿cierto? Con debilidades y digamos con naturaleza humana, pues a su esposa se le ocurrió una gran idea, ¿cierto? Sara supo de esa promesa. Y las mujeres le dan más vueltas a las cosas, ¿se han dado cuenta? Ustedes, las mujeres, le dan más vueltas que nosotros los hombres, ¿sí o no? A mí mi esposa me dice unas cosas que, mi amor, yo he estado pensando que esto y esto y esto y esto. A mí ni se me ha ocurrido siquiera. Pero son ideas fantásticas, son maravillosas, porque ustedes, las mujeres, tienen ese talento de pensar y darle vuelta a las cosas. A veces maquinan también muy negativamente, ¿cierto? Y eso no está bien. Pero usen ese talento para lo bueno, para lo positivo. Me imagino, ¿cierto? Abraham le dijo, Sara, ¿cómo te parece que el Señor se me apareció y el Señor me dijo que nos va a dar un hijo? A lo mejor él lo dejó así, porque dice la Biblia que él le creyó, ¿cierto? Le creyó a Dios. Pero de pronto Sara empezó, un hijo, pero ¿cómo? ¿Cierto? Un hijo, yo soy estéril. Y este señor pues ya tiene como 100 años casi, ¿sí? Ya no tiene espermatozoides, sino espermatosaurus, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible? Además, yo soy estéril, ¿sí? Yo soy estéril. ¿Cómo vamos a concebir un hijo? Entonces, un día le dijo, Abraham, se me ocurrió una tremenda idea. Tengo una idea espectacular. Ya sé cómo vamos a tener ese hijo. Ahí está Agar, una sierva egipcia, joven, ¿sí? Seguro está llena de óvulos maduritos. Así que Abraham, muy sencillo, tómela como su mujer, engéndrala en ella, y ese es el hijo que vamos a tener. ¿Cómo se llama eso? ¿Actuar en qué? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. Sara y Abraham estaban actuando en la carne. Por eso dice, oiga bien, que ese hijo es ¿qué? ¿Nació según qué? Según la carne, porque fue una idea humana, fue un método humano. Dios no les había dicho que hicieran eso. Ellos realmente estaban actuando fuera de la voluntad de Dios. Se les ocurrió una tremenda idea. Y Abraham dijo, bueno, todo sea por la causa, yo me sacrifico, ¿cierto? Y fue y estuvo con Agar, y de esa unión nació Ismael. ¿Y qué problema con Ismael después, cierto? Hasta el día de hoy, los árabes ahí están encima de los judíos, dándoles garrote y fregándoles la vida y poniéndoles bomba y de todo, por esa gran idea, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios, de todas maneras, a su tiempo, dice en el libro de Romanos, ¿cierto? Capítulo 4, que Abraham, siendo un hombre ya viejo de casi 100 años, halló fortaleza para concebir, y Sara tuvo un hijo. Pudo parir un hijo, una mujer de 90 años, que su útero había estado, yo creo que hasta tenía telaraña ya y toda la cosa, ¿cierto? Ese útero había estado muerto, y ese útero halló vida de Dios. Y Abraham halló vida también, vigor del Señor, y engendraron un hijo maravilloso llamado Isaac, que significa lo que está haciendo la señora, risa.
Risa, así significa el nombre Abraham, risa, ¿cierto? Y porque ciertamente a Sara le dio risa, ¿cierto? Pensar en eso. Yo a esta altura tener deseos sexuales y tener un hijito, bueno, solo Dios realmente puede hacer eso, ¿cierto? Entonces noten que realmente Isaac es prácticamente un milagro, ¿sí? Porque humanamente todas las condiciones, ¿cierto?, dirían, y la lógica humana diría, no, eso no se puede. Un hombre de 100 años con una mujer de 90 que además es estéril, nunca van a poder concebir un hijo. Y sí, ¿para Dios hay algo imposible? No. Entonces, este hijo, Ismael, es según la carne, mas el de la libre, dice que vino por la promesa, porque fue el producto de una promesa. Así que quiero decirte también una cosa: cuando Dios te hace una promesa, créele y no mires para atrás y no mires para los lados, y esto, no le metas lógica al asunto. ¿Está claro? Pero Dios me dijo algo que parece imposible. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo le voy a dar una ayudadita, y ahí es donde la embarramos, ¿cierto? Porque empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a enredar más la situación. Espere, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. Ese es un aspecto que conocemos como la fidelidad de Dios, ¿cierto? Es un Dios fiel, es un Dios que no se arrepiente de lo que Él promete, que cuando Él se compromete en algo, se compromete y no hay marcha atrás. Todo lo que tenemos que hacer es lo que hizo Abraham, creer. Aunque fíjense que Abraham de alguna manera también, digamos, dudó, ¿cierto? Y debilitó y se dejó guiar por Sara en ese momento y todo el asunto. Y bueno, sin embargo, obviamente Dios en su soberanía, ¿cierto?, aún usó ese error para cumplir propósitos, porque al fin y al cabo a Dios nada lo coge tampoco dormido, ni despistado, ni desenfocado. Dios aún ese error que ellos cometieron lo ha usado dentro de sus propósitos y dentro de sus planes. Dios sabe lo que hace, evidentemente. Él está dirigiendo la orquesta todo el tiempo. Él tiene el control. Veamos ahora los versículos 24 y 25. Ahora nos habla de dos mujeres y de dos pactos. Noten esto: el primer punto está hablándonos de dos hijos, ¿cierto? Uno es de la libre, que es Sara, y otro es de la esclava, que es Agar. El de la libre se llama Isaac y el de la esclava se llama Ismael. Y el de la esclava vino según la carne, pero el de la libre vino según el Espíritu, según la promesa, según la palabra. 24-25. Ahora Pablo nos dice, lo cual es una ¿qué? Alegoría. Pues estas mujeres son ¿qué? Los dos pactos. O sea, alegóricamente hablando, ¿cierto? Espiritualmente hablando, estas mujeres se pueden comparar con los dos pactos. ¿Cuáles son los dos pactos? ¿Cuáles son? El antiguo y el nuevo. Esos son los dos pactos. El antiguo y el nuevo. El antiguo pacto es el pacto de Dios ¿con quién? ¿O con quiénes? Con Israel. Con Israel. Y el nuevo pacto es el pacto de Dios ¿con quiénes? Con los gentiles, con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia de Jesús. El nuevo pacto, ¿claro? Así que Él está diciendo que estas dos mujeres simbolizan esos dos pactos. Una simboliza el antiguo y la otra simboliza el nuevo. El uno dice, un pacto de estos proviene ¿de dónde? Del monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Ahí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley, en el monte Sinaí. Entonces, el monte Sinaí, ¿qué significa? ¿Antiguo o nuevo pacto? Antiguo pacto, ¿cierto? Está relacionado con el antiguo pacto. Una es el monte Sinaí, el cual da hijos ¿para qué? Para esclavitud. ¿Y este es quién? Agar, obviamente, la esclava egipcia. Noten un detalle, noten que aquí Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese pacto del Sinaí produce esa esclavitud. En otras palabras, si usted se mete al Antiguo Testamento y no se mete al Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento, amén, con la revelación espiritual, y usted se pone a tratar de cumplir todo lo que está ahí, usted se está esclavizando, no se está realmente liberando. Amén. Usted lo que está entrando es en un sistema de esclavitud, porque la ley produce esclavos. ¿Y por qué produce esclavos? Porque la ley no puede liberar, la ley no puede perdonar pecados, la ley no puede salvar, no tiene ese poder de hacerlo, aunque la ley es buena, aunque la ley es santa, y aunque la ley viene de parte de Dios.
pero no tiene el poder de salvar, ni de perdonar pecados, ni de, digamos, realmente hacer personas libres, sino que la ley produce esclavos. Y este es Agar, o sea, Agar simboliza el antiguo pacto, Agar simboliza el monte Sinaí, Agar simboliza esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí, que está ¿dónde? En Arabia. ¿Y corresponde a quién? ¿A la Jerusalén de dónde? La actual. Pues esta, junto con sus hijos, ¿cómo está? ¿Libre o en esclavitud? En esclavitud. Ahora, Pablo está hablando de la Jerusalén actual de su tiempo, ¿está claro? Pero esa Jerusalén del tiempo de Pablo es la misma del tiempo de hoy. Es decir, los judíos de hoy, de Jerusalén, están igualmente en la misma esclavitud. Yo tuve la oportunidad de estar en el monte Sinaí, de subir a pie hasta el monte Sinaí y estar allá a las 5 de la mañana y ver salir el sol. Eso es algo maravilloso. ¿Tú también subiste al monte? ¿Alcanzaste a subir? ¿No fuiste al monte? ¿Quién fue al monte? Tú fuiste ya al monte también. Sí, es maravilloso ir cuando vayan al monte Sinaí. Los camellos los llevan a uno del hotel primero, muchos kilómetros los camellos, si usted quiere ir en camello, inclusive puede subir en camello hasta allá, pero uno lo hace a pie. A mí me gustó a pie, es mejor, es más chévere, es duro, es difícil, es alto y hay que caminar varias horas y se hace muy madrugado, 2, 3 de la mañana, para poder llegar allá precisamente a las 5 o 6 de la mañana, porque si a uno lo coge el día, el sol no se puede subir, es impresionante, ¿cierto? Y también estaba en Jerusalén, ¿cierto? Y veo a los judíos que usted ve, esos todos de negro, con esos churulitos aquí, el sombrero. Esa gente está en esclavitud. Ellos son el pueblo de Dios y los amamos, pero ellos están ciegos a la verdad, tienen un velo. Ellos no conocen a Cristo y es más, no quieren conocer a Cristo. Ellos tienen una rebeldía tremenda y una resistencia a creer en Jesucristo muy fuerte, y por eso siguen esclavos. Y uno los ve allá en el muro los lamentos, orando, allá con sus genuflexiones así en el muro. Pueden pasar 5, 6, 7, 10 horas haciendo esto sin parar, así todo el tiempo. Sí, es impresionante verlos ahí en el muro los lamentos, y uno los ve y dice: ay, lo que dijo el Señor cuando contempló a Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que es para tu paz. Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas? ¿Pero qué? No quisiste. Y me duele ver a esos judíos ahí, y mucha gente cree, ¿sí? Porque ellos tienen toda esa religiosidad, cree que ellos tienen mucho y gran bendición, y mucha gente se quiere hacer judía y quiere vestirse como ellos y quiere no sé qué, volverse a la ley. Quiero decirte, es volver a esclavitud. No hay libertad ahí. La verdadera libertad es en Cristo, y la tenemos usted y yo, y es tanta libertad que a veces realmente no entendemos la gran libertad que tenemos, porque a veces no conocemos realmente profundamente la Escritura. No nos hemos metido a beber de ella y a conocerla profundamente y a entender la maravillosa libertad que tenemos. Y por eso también la iglesia de Jesucristo, la actual iglesia de Jesucristo, vive en mucha esclavitud también. Siendo libre, vive como esclava. Y muchos cristianos, siendo libres, piensan todo el tiempo como esclavos. Y por eso no prosperan, y por eso no tienen sanidad, y por eso no adelantan, y por eso las cosas no les salen, y muchas cosas más. Y por eso no hay poder espiritual en sus vidas, y por eso no hay autoridad de Cristo en ellos. Y por eso ven al diablo y salen corriendo, en lugar de ponerle tate quieto y tomar autoridad sobre él, porque viven en la esclavitud, siendo libres. No han entendido, no han comprendido, no han experimentado, no se han apropiado de la tremenda libertad con que el Señor vino a hacernos libres. Pero bien, la Jerusalén actual dice, junto con sus hijos, ¿está en qué? En esclavitud. ¿Por qué están en esclavitud? Porque todavía están bajo la ley de Moisés. Más contraste, más la Jerusalén de arriba. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? ¿Cuál es esa Jerusalén? ¿Cómo es que se llama en la Biblia la Jerusalén qué? Celestial. Está en Apocalipsis, capítulo 21, la Jerusalén celestial, ¿sí? También habla de ella en Hebreos capítulo 11. Más la Jerusalén de arriba, o sea, la Jerusalén celestial, la cual es ¿qué?
Madre de todos nosotros. ¿Es qué? Es libre. Mire, por ahí hay unos que andan en esclavitud religiosa, que siempre les enseñaron que María es la madre de todos nosotros. Nunca la Biblia enseñó eso. La Biblia enseña es que la madre de todos nosotros es la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén. Pero estos religiosos cogieron a María y ¡pum!, la pusieron ahí, la metieron ahí en la nueva Jerusalén. O sea, sacaron la nueva Jerusalén y ¡pum!, pusieron a María. Y le enseñan a su gente que es la madre María y la madre de todos nosotros. Y muchos entonces viven con esa mariolatría, o sea, idolatría acerca de María. Y viven bajo un engaño tremendo y viven bajo esclavitud. Porque eso es realmente esclavitud espiritual, esclavitud emocional, esclavitud moral. En la mentira y la falsedad jamás producirá gente libre. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres. A María le debemos respeto, a María le debemos honra, a María le debemos cariño, pero hasta ahí. No es ni diosa, ni madre, ni reina de los cielos, ni perdona pecados, ni escucha oraciones. Pura mentira, puro engaño. Jamás la Biblia enseñó eso. Pero esos sistemas religiosos precisamente esclavizan a las personas, las esclavizan mentalmente y emocionalmente, y las mantienen allí en un sistema de esclavitud, en un sistema de oscuridad. Pero cuando uno llega a Cristo y cuando uno empieza a creerle a Cristo y uno empieza a creerle a la palabra de Dios, todas esas cadenas se van rompiendo y uno va siendo realmente libre, porque a eso nos llamó el Señor. Para la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿cómo es esa Jerusalén? ¿Es esclava como la de acá abajo? Es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Eso está escrito en Isaías. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Usted se acuerda de Ana, la mujer que no podía tampoco tener hijo, y que había otra concubina, otra esposa de su esposo, digamos un sacerdote, que se burlaba todo el tiempo de ella porque ella no podía concebir? Y como Ana fue al templo allá y oró al Señor y dijo: dame un hijo, Señor, dame un hijo y yo te lo entrego a ti para tu servicio. Y Dios le dio nada menos que a Samuel, uno de los más grandes profetas y jueces de Israel, ¿cierto? ¿Y cómo se sentía Ana? Triste, ¿cierto? Triste, ella lloraba mucho porque no podía tener un hijo. Pues ahora se le está diciendo a la Nueva Jerusalén a todo lo que está relacionado con Sara, porque Sara tampoco pudo tener un hijo durante 90 años. ¿Cómo se sentía también Sara? Se sentía menos, se sentía mal, se sentía triste, porque ella quería darle un hijo a su esposo Abraham, pero su útero estaba muerto, no daba luz, su útero no estaba, era estéril sencillamente. Entonces ahora se le dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Usted quién cree que tiene más gozo y más bendición y más alegría cuando le nace un hijo? ¿La mujer que sabe que los puede tener y tiene 5, 3, 15, 18 como las mujeres paisas de antes? ¿O la que no puede tener un hijo? Y lo anhela, y lo anhela, y lo anhela, y hace una cosa por aquí, y hace otra cosa por acá, y hace otra por allá, y al fin, ¡pam!, Dios le da un hijo. ¿Cierto? Que de hecho lo va a apreciar más. ¿Por qué? Porque lo ha anhelado más, evidentemente, ¿cierto? Se valora mucho más lo que se anhela con tanto deseo, con tanta, digamos, pasión. Así que se le dice: prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este cuadrito nos muestra rápidamente lo que es precisamente esta alegoría. Es como un resumen de esta alegoría, ¿no? Y no tenemos que detenernos mucho ahí. Agar y Sara. Agar significa el viejo pacto, la ley. Sara significa el nuevo pacto, que es la gracia. Sara está relacionada con el monte Sinaí, que está en Arabia. Perdón, Agar. Sara está relacionada con el monte Calvario, donde Cristo nos libertó. Agar está relacionada con esclavitud, que son los ritos de la ley mosaica, y Sara está relacionada con libertad, de esos ritos precisamente. Agar está relacionada con la Jerusalén actual, la Jerusalén física, terrenal, y Sara está relacionada con la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Agar es una esclava y Sara es una mujer libre.
Agar concibió según la carne y Sara concibió según la promesa de Dios. En Agar los hijos son para esclavitud, como el caso de Ismael, y en Sara los hijos son para libertad, en el caso de Isaac. En Agar hay impotencia para libertar, es decir, un esclavo siempre va a tener hijos esclavos, ¿claro? Eso es una de las cosas terribles de la esclavitud, ¿cierto? Que cuando uno es esclavo, era esclavo, pues en el caso anterior, todos los hijos que yo engendrara nacían igualmente esclavos que yo. Terrible, ¿cierto? No tiene capacidad Agar para libertar a sus hijos. En cambio en Sara, sus hijos son amados, reciben la dignidad, la posición de hijos con todos los derechos, con toda la herencia, hijos aceptos, hijos amados. Y Agar simboliza obviamente las obras y Sara simboliza el sistema que es por fe. Vamos ya a concluir. Somos hijos entonces de la libre y no de la esclava. Eso es lo que tenemos que saber, ¿cierto? Hoy nos tenemos que ir de aquí diciendo, hoy estudiamos la segunda parte del capítulo 4 de Gálatas, y lo que aprendemos y lo que sacamos en conclusión es que nosotros ya no somos esclavos, nosotros somos libres. Amén, somos libres. Esos son los versículos 28 y 31. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Pero como entonces, hay un problema aquí, como entonces el que había nacido según la carne, que es ¿quién? Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, que es ¿quién? Isaac. Y usted puede leer la historia, ¿cierto? Como Ismael persiguió a Isaac y hasta el día de hoy lo persigue. Los judíos normalmente lo que hacen siempre es defenderse del ataque árabe. Por lo general los que primero atacan son los árabes. El judío responde a ese ataque y a él responde con una fuerza letal, ¿cierto? Pero normalmente Israel es el que recibe siempre primero el ataque. Note eso, léase bien la historia y verá, vaya a los periódicos, vaya a internet y se dará cuenta de eso realmente. Israel nunca está tratando de ir a buscarle pelea a los árabes. Israel le dice a los árabes, hombre, mire, yo no quiero pelear con ninguno de ustedes, déjenme vivir aquí en paz en mi territorio. Pero los que no quieren que Israel esté ahí son los árabes. Amén. Así que se cumple. Todavía Ismael persigue, en el día de hoy Ismael persigue a Isaac. Ahora, así también ahora, dice el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice así también ahora? Que en el tiempo de Pablo los judíos, ¿cierto?, legalistas, los que vienen por la carne, perseguían a los cristianos que estaban felices en su libertad en Cristo. ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Quiénes fueron los que más persiguieron a Jesús? ¿Quiénes estuvieron siempre encima de Jesús, buscándole una zancadilla, buscándole una caída, buscándole una palabra para condenarlo? Los judíos legalistas, los que estaban bajo la ley mosaica, los que no habían nacido del Espíritu. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Pablo? ¿Quiénes lo persiguieron todo el tiempo a Pablo? ¿Quiénes buscaron siempre meter preso a Pablo o inclusive que Roma lo matara? Los mismos judíos legalistas. O sea, esos son los que metafóricamente son como Ismael, ¿está claro? Esos son los que metafóricamente descienden de Agar. Esos son los que metafóricamente son esclavos, tienen mente de esclavos y piensan como esclavos. Y sienten envidia del hijo de la libre y entonces lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. Buscan siempre ponerle una zancadilla, buscan siempre buscarle algún defecto, lo que sea. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque, oigan esto, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Diga que está ahí cerca. No eres de la esclava, eres de la libre. No eres de la esclava, tú eres de la libre. Metafóricamente hablando, tú no vienes de Agar, tú vienes de Sara. Y tú no naciste según la carne, tú naciste según el Espíritu. Por eso has nacido de nuevo cuando recibiste a Cristo. Naciste del Espíritu. Tú no eres un hijo engendrado en la carne, eres un hijo engendrado en el Espíritu. Los hijos de Dios son engendrados por el poder de Dios. Dice, no son de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Así que yo soy un hijo engendrado en el Espíritu y me engendró mi Padre Dios. Soy hijo de Él, no vengo de esclavos. Por lo tanto, yo no tengo que vivir, no tengo que pensar, no tengo que actuar como un esclavo, sino como alguien que ha sido y está libre por la gracia de Dios. Amén. Así que, conclusión, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Somos hijos de qué? De la promesa. Por lo tanto, somos hijos libres. Vamos a ponernos de pie y a declararlo. Recuerden que es muy importante declarar la verdad. Cuando tú declaras la verdad, esa verdad se aferra más a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Y cuando la verdad se aferra a tu espíritu, esa verdad se convierte en algo muy poderoso que transforma la vida, ¿amén? Y que te empodera y te da capacidad espiritual para que vivas una vida como lo que estás declarando, una vida en libertad. Así que digámoslo en el nombre de Jesús. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Ahora personalícelo mucho más. Ahora dígalo así en primera persona. No soy hijo de la esclava, soy hijo de la libre. Soy hijo de la promesa. Por lo tanto, soy un hijo libre. Soy un hijo, dígalo otra vez, de la promesa. Por lo tanto, soy un hijo libre, en libertad. Voy a vivir en libertad. Voy a orar en libertad. Voy a pensar en libertad. Voy a actuar en libertad. Voy a planear en libertad. Voy a soñar en libertad. Voy a hablarle a otros en libertad. Voy a vivir, porque para libertad vino Cristo a mi corazón y está en mi vida para hacer de mí ese hijo amado y libre, que sabe muy bien de dónde viene y que tiene una herencia especial en Dios mi Padre. En el nombre de Jesús me propongo a vivir en libertad, con la libertad con que Cristo me hizo libre. En el nombre de Jesús. Amén.